selección. Y algo importante también que hablamos aquí en Multiverso tiene relación con la investigación y el desarrollo para el crecimiento empresarial. Y si hay alguien experto en esta materia es Jorge Sangüesa, mentor de Incuba UDEC y parte también de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Jorge? Ven para acá para recibirte con, con toda la energía acá en el Multiverso. Bien, ¿y tú? ¿Cómo empezaste la semana? Bien, bien, bien. ¿Motivado? Sí, absolutamente motivado y bueno, gracias por la invitación nuevamente para hablar de estos temas tan interesantes. No, gracias a ti por dedicarte también esta parte del tiempo para hablar de innovación, desarrollo. Y para comenzar, me gustaría en palabras muy simples que nos explicaras qué es la innovación, el I+D, como se dice, la innovación y desarrollo para el crecimiento de muchas empresas y también de emprendedores. Bueno, la última vez que estuvimos acá en el programa conversamos de manera bien somera y por encima, digamos, lo que era investigación y desarrollo. La definición está en el manual de Frascati, ya es un manual internacional porque un poco lo que pretende el manual es consensuar, en definitiva, los términos, ¿ya? En el caso de las innovaciones tenemos el manual de Oslo, ya que es el que define los conceptos de innovación a nivel global. Porque podría ocurrir, por ejemplo, que un país determinara que innovación es esto y otra cosa. Ya. Para estandarizar tenemos estos dos manuales, el manual de Oslo, que es el que define los conceptos de innovación, y el manual de Frascati, que es el que define lo que es investigación y desarrollo. Y en investigación y desarrollo yo diría que ahí podríamos dividirlo en investigación básica y aplicada. No vamos a echar a los pormenores en tanto detalle porque si no vamos a confundir a las personas o a los empresarios, porque nos interesa que los empresarios sobre todo, ¿no es cierto?, puedan interesarse sobre estas temáticas e integrarlas dentro de sus procesos productivos. Y la investigación y el desarrollo. La investigación se refiere principalmente a trabajo, actividad inédita y tiene por finalidad generar conocimiento, ¿ya? Eso es como la finalidad principal de la investigación, ya sea básica o aplicada. Estamos hablando de básica, la revisión de paper, el estado del arte, en qué momento se encuentra la tecnología a nivel mundial, ¿ya? La investigación aplicada, la diferencia que es bien sutil, está no solamente a generar estos trabajos, estas acciones por curiosidad, sino que acá lo que queremos hacer es que vamos a generar este conocimiento, pero dirigido a algo en particular, ¿ya? Si lo tuviéramos que ejemplificar con un caso de éxito de acá de la región del Biobío, ¿cómo lo podríamos detallar o explicar en palabras simples? Lo dijimos, de hecho lo comentamos. Yo trabajo con la profesora, por eso conozco un poco el caso, digamos, en particular. Un grupo de investigadoras de acá de la universidad vieron que una alga determinada tenía propiedades para matar bichitos, ¿ya? Y entiendo que también fungicida, o sea, tenía propiedades para matar hongos, ¿ya? Estudiaron las propiedades, analizaron a nivel internacional, vieron que efectivamente habían algunas investigaciones, investigaron sin ningún objetivo en particular. Pero después se dieron cuenta, esa investigación básica. Investigación aplicada es cuando ellos dijeron, bueno, ¿a qué podemos aplicar estas propiedades que tiene, ¿no es cierto?, esta alga? Y se dieron cuenta que esta alga tenía propiedades para matar ciertos insectos o ciertos bichos, digamos, hablando de manera muy coloquial, ¿ya? Para que también nos entienda un poco, sobre todo las personas que nos están viendo y ojalá los empresarios que se animen a poder hacer investigación y desarrollo. Hasta ahí ya la investigación, estamos hablando de investigación aplicada porque estamos dirigiéndonos a ciertos insectos, a ciertos seres vivos, digamos, que pudiesen afectar, ¿no es cierto?, algún tipo de otro organismo. Y cuando ellos ellas, digamos, porque era un grupo de mujeres, ellas dirigieron su investigación principalmente a las frutas. Cómo estos bichos, estos insectos, estos hongos afectaban a las frutas. Entonces se dieron cuenta que investigaron las propiedades de la alga, luego esas propiedades las investigaron dirigiéndose a estos insectos en específico u hongos específicos y en relación con esta fruta. Hasta ahí llegamos a investigación. Luego el desarrollo, ¿qué es lo que es el desarrollo? Es la generación de procesos, de nuevos productos, de nuevos materiales a partir de
o no de esta investigación. Ese conocimiento que se generó. Claro. Entonces, hasta ahí llegamos con el desarrollo, y aquí en este caso, para ejemplificarlo con el tema de la alga, de esta investigadora acá de la Universidad de Concepción, ellas que lo que hicieron, dijeron, vamos a sacar un producto que pueda generar, o sea, ya un material, un producto, un proceso, ¿no es cierto?, algo tangible, que tenga aplicación, en este caso, en el sector productivo, para la post cosecha del arándano y estos insectos, estos hongos que afectan a esta post cosecha del arándano, ¿ya? Ahora, así como dato anecdótico, se dieron cuenta, estamos hablando entre 35 y 45 días desde que están en los pales, ¿no es cierto?, Sí. donde se producen los arándanos, hasta que llegan principalmente al mercado chino, ya hasta que llegan a las góndolas Sí, de los supermercados, 35 o 40 días. Pero se dieron cuenta además de que tenía estas particularidades que mataba a estos bichos sin afectar la fruta. Se dieron cuenta que además, en este caso los arándanos llegaban de mejor calidad, porque este bioinsecticida o biofungicida además le agregaba propiedades nutracéuticas al arándano. O sea, además de atacar o además de controlar estos insectos que le hacían mal en este caso al arándano, un beneficio un también. beneficio que le podía traer, y en el fondo la fruta cuando salía de acá, de destino, y llegaba a destino, tenía más propiedades nutracéuticas. Entonces ahí pasamos desde la investigación básica, aplicada, hasta el desarrollo, en este caso, de un producto que es un biofungicida, bioinsecticida. La particularidad es que primero fue líquido y se dieron cuenta que era muy difícil aplicarlo a la post cosecha del arándano en forma líquida, Ya. y lo aplicaron ahí de manera, o lo desarrollaron después en formato de polvo, ¿ya? Y en ese contexto, porque también queremos hablar a las empresas para que se motiven también a innovar, a desarrollar, ¿cuáles son las brechas que tú has identificado que quizás hacen que todavía no se apueste de una manera muy efectiva en cuanto al crecimiento empresarial desde la innovación y el desarrollo? Definamos qué es lo que es brecha, ¿ya? Porque también muchas veces Sí. encontramos los proyectos, ¿qué es lo que es una brecha? Y dicen, ¿qué es lo que es una brecha? O un gaps, que le llaman, ¿no es cierto?, los gringos. Claro, claro. Ya. Una brecha es todo aquello que me imposibilita llegar al objetivo. Lo que dificulta. Lo que dificulta son las barreras, los ripios, las murallas, los muros, todo lo que usted, lo que no. Por ejemplo, si yo tengo mal estado físico, ¿qué dificultará para yo tener un buen estado físico, que sería el óptimo, ¿no es cierto? Que me alimente mal, probablemente, o que no haga ejercicio. Ya, esos serán dos. O que no duermas. Claro, que no duerma. Esas eran cosas que no permitirán que yo llegue a mi objetivo, que sería tener un buen estado físico. Esto estamos hablando de manera muy simple para que las personas que nos están viendo, ¿no es cierto?, y escuchando a través del canal, puedan entender lo que es una brecha. Yo diría que, y esto hablo de manera personal, pero por lo que yo he estudiado en temas de investigación y desarrollo, principalmente la brecha está dada por un tema de conocimiento, un tema cultural respecto de la empresa y de coordinación. Ya. ¿A qué me voy a referir a cada uno de estos puntos? En cuanto al conocimiento e información, ¿no es cierto? Yo diría que la gente o las empresas en términos generales muchas veces hacen investigación y desarrollo de manera interna, lo que se llama intramuros según la ley de incentivo tributario, pero no saben que eso es investigación y desarrollo. Ya, no tienen claridad respecto a eso. Entonces, No lo clasifican de alguna forma en ese ítem. Claro, o sea, ellos hacen cosas, tienen desafíos, tienen incertidumbre, hacen actividades, tienen hacen sin profesionales, saber. claro, o sea, de manera, digamos, inconsciente probablemente, Claro. ya, pero eso está, lo realizan. Otro, en el tema cultural. Yo diría que hay mucha desconfianza, y aquí me hago responsable, entre la empresa y la universidad. Más que desconfianza, yo diría que funcionan a ritmos que son muy distintos. Pero profundicemos en ese tema. ¿A qué te refieres en cuanto a la desconfianza del desarrollo de lo que se va a generar para la competitividad empresarial? Yo diría que los tiempos de la universidad son muy distintos a los de la empresa. Ya, entonces perfecto. ahí hay una simetría en cuanto a la velocidad, ¿ya? Probablemente la empresa encuentre que la universidad es muy lenta, y hay muchos investigadores que todavía, y son los menos, yo diría, son medio renuentes a trabajar con el mundo empresarial, ¿ya? Porque ellos están más vinculados a la investigación, al laboratorio. Al generar hallazgos. Sí, a eso, que está súper bien, ¿eh? Pero esto también yo creo que en la ciencia tenemos que darle también un sentido, ya tiene que tener una misión dentro de la sociedad, y en este caso a lo que llamamos transferencia tecnológica no es más que llevar del laboratorio al mercado, o sea, de la universidad, de los centros de investigación, de los laboratorios de la universidad a la empresa en particular, ¿ya? Y yo diría que también de coordinación, porque, y eso yo creo que se ha ido
y opino de manera personal, creo que los instrumentos que se han desplegado por parte del Estado, principalmente a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANIT, y también de Corfo, que tiene herramientas, que vamos a tocar un poco eso en esta entrevista, efectivamente hay instrumentos que incentivan, motivan, llaman a que las universidades trabajen, digamos, no sé si obligan, pero por lo menos incentivan a que las universidades trabajen con las empresas. Y ahí me quiero detener. Tú hablabas de investigación y desarrollo y sobre todo también de incentivos. ¿Qué tipos de incentivos existen actualmente para las empresas para que digan yo quiero apostar por innovación y desarrollo? Para la investigación y desarrollo yo diría que tenemos dos líneas que son bastante nítidas en relación con eso. Hay una línea que dice relación con subsidios, ¿ya? Y hay tres tipos de subsidios, tres niveles de subsidios a los que pueden postular las empresas. Y ahí yo voy a explicar cómo se relacionan con la universidad propiamente tal. Están los Innova Región, sí. 60 millones al 80%. Están los Cree Valida, que son, depende si va sola la empresa, o sea, desarrolla su I+D internamente, 180 millones, y si va con una entidad colaboradora, donde sí podría ir una universidad, son 220 millones. Y hay otro fondo que es muy grande, que estamos hablando ya de investigaciones y desarrollos para generar innovaciones disruptivas, que se llama Alta Tecnología. Y ahí Corfo entrega hasta 1.000 millones de pesos. 1.000 millones. 1.000 millones. Ahora, yo les recomiendo a los empresarios partir por el Innova Región, que de hecho está abierto hasta el 12 de agosto de este mes, ya hasta el próximo lunes, de hecho está abierto este fondo, que permite tanto el Innova Región, de 60 millones, como el Cree Valida, que es de 180 si van solitas las empresas, o de 220 si van con una entidad colaboradora. ¿Quiénes pueden ser entidades colaboradoras? Una universidad, un centro tecnológico, un centro de investigación o una empresa de base científica tecnológica. Realizar una alianza colaborativa para poder desarrollar la investigación propiamente tal. Exacto, y si la empresa tiene como algunos reparos o alguna desconfianza con esta entidad colaboradora, que podría ser una universidad, hay que decir que Corfo exige que se firme un contrato tecnológico, donde quedará preestablecido cuáles son las actividades, los servicios que prestará esta entidad, que como dijimos anteriormente, podría ser eventualmente una universidad. Entonces, se resguardan, digamos, bien cuál es el ámbito de la universidad y cuál es el ámbito de la empresa, y cómo la universidad en este caso hace transferencia de este conocimiento generado a partir del I+D a una actividad, ¿no es cierto?, en la práctica que está dirigida, ¿no es cierto?, y está liderada por una empresa. Y desde el punto de vista también tributario, que es fundamental para el desarrollo también de investigación, ¿cómo funcionan los beneficios en cuanto a los impuestos específicamente? Cuando siempre decimos que en Chile las cosas no funcionan, sí. Ya, esto funciona y funciona muy bien. Ya, eso queremos saber. Esto funciona bien. Y esto es una ley de un incentivo tributario. Estamos hablando de empresas, o sea, en este caso, personas naturales, jurídicas, que tributen en primera categoría. ¿Ya? Eso es súper importante. O sea, el impuesto a la renta, el impuesto que, para que la gente no entienda, para los que no son empresarios, es impuesto que pagamos todos los años en abril. Ya, perfecto. Cuando la gente dice, hoy tengo la devolución de impuestos, ese es el impuesto a la renta, ¿ya? Hay 8 impuestos que tienen las empresas, como por ejemplo el IVA, que ese se paga mensualmente y ese se paga por las ventas, ¿no es cierto?, productos o servicios, ahora a partir del 1 de enero del 2023, que se incluyen todos los servicios, salvo salud, educación y cultura, que están exentos del pago de IVA. Todos los demás servicios ahora ya pagan IVA, ya. Pero vamos al impuesto a la renta, que se paga por todos los ingresos, los aumentos patrimoniales, en este caso que tiene una persona, ¿ya? Y en este caso, empresa. Tiene que tener en este caso impuestos que tiene que pagar. Ya, si podría darse el caso de que una empresa no tenga utilidades, ¿no es cierto?, o no tenga aumentos patrimoniales y no paga impuesto a la renta. ¿Sí? Ya, en ese caso no nos sirve. ¿Ya? Estamos hablando de una empresa que sí paga impuesto a la renta. ¿Cuál es el beneficio tributario? El beneficio tributario es que del total del proyecto, tratándose de actividades que estén relacionadas, que sean calificadas, como dijimos, por el manual de Frascati, y en este caso por la ley, que es lo mismo que el manual de Frascati, los conceptos que ya señalamos, en este caso podrá descontar hasta el 35% del monto del proyecto como gasto directo. Oye, es harto. Gigantesco. Harto. Yo analicé, trabajé en una empresa de telecomunicaciones en la gerencia de I+D, y me tocó ver, yo era el encargado en la empresa del tema de I+D, y la empresa tenía operaciones en Italia, en España, en Perú, Ecuador y en Colombia.
ningún país tenía una ley como la de nosotros. O sea, efectivamente una ley que es muy buena. Lamentablemente está vigente hasta el 31 de diciembre del 2025. ¿Y qué va a pasar después? No sabemos. No sabemos qué va a pasar. Ya. Y además, o sea, no vengo a vender, vengo a regalar. Además del 35%, que en ese caso sí es directo, el otro 65% puede descontarlo como un gasto necesario para producir la renta. Ya. Vamos a explicar. Ya, en términos muy simples. Muy simples, eso para que vayan entendiendo en pasos simples cómo lo pueden hacer. Si estamos hablando de una empresa que, por ejemplo, es una metalmecánica, y estos gastos de I+D no están dentro de su giro, usted solamente puede, usted sabe que usted a impuesto interno puede descontar de todo lo que usted ganó, los ingresos que tuvo, todos los costos que tuvo que hacer para poder tener esos ingresos, ¿no es cierto? Y yo pago solamente por este gap, esta utilidad que yo genero, ¿no es cierto? Esta diferencial. Sí. Ya. ¿Qué es lo que ocurre? Que si esta empresa, por ejemplo, una metalmecánica que quiere desarrollar I+D y gasta en I+D, el giro de metalmecánica, impuesto interno le va a decir, rechazo su gasto porque no tiene relación con su giro. Solamente usted puede declarar ante impuesto interno actividades o gastos que digan relación con el giro. Y en este caso, aunque sean, que no la mayoría de las empresas no tiene giro I+D, por tanto la mayoría de las empresas no podrían estos gastos rendirlos ante impuesto interno. Ya, lo estoy explicando muy simple, ¿eh? No podrían rendirlos ante impuesto interno, pero en este caso la ley dice sí, se lo vamos a aceptar. Y del total del proyecto, entre el 35 y el 65 que hacemos un 100, usted podría descontar el 52,55%. Es bastante. Mucho. Y acá, además de eso, no solo me quedo con eso, sino Ay, que como además, que ya nos estamos entusiasmando acá. Además de eso, como el otro 47, si no me falla la matemática, 45, ¿no es cierto? Porque estamos hablando que del total del proyecto, ¿sí? Este 52,55 se compone de un 35 directo y un 65 que es un gasto necesario para producir la renta, que me lo podrían aceptar como gasto. Del otro porcentaje que nos falta, si yo, por ejemplo, postulé a un crédito valida y tengo actividad de I+D, esa parte yo la tengo con un subsidio, ¿no es cierto? Sí. Y de la parte que yo aporto como empresa, porque siempre hay que aportar algo como empresa, yo puedo declararlo como beneficio tributario. O sea, entonces, un proyecto de 100, 52,55 como beneficio tributario y el 8 podría ser por vía de subsidio. O sea, el que no quiere hacer investigación y desarrollo en este país, la verdad es que, no es una crítica, pero la verdad es que están todas las instancias. Pero ahí, desde ese punto de vista, ¿cuál es tu visión en relación a nivel nacional de cómo se está desarrollando la investigación y desarrollo en cuanto a la inversión, considerando que existen tantos beneficios desde el punto de vista tributario? Bueno, yo diría que las grandes empresas sí ocupan esto bastante. Hay una vinculación. Yo diría que el desafío, si lo planteamos en estos términos, en la medida que continúen estos subsidios como estaba conversando y en la medida que roguemos que se extienda, ¿no es cierto?, más allá del 2025 esta ley, que era transitoria en el fondo en algún momento, yo diría que el desafío es generar una vinculación con la mediana y pequeña empresa. Yo creo que ahí es donde podemos generar sobre todo empresas que son muy potentes, ventas de servicios. Vimos, ¿no es cierto?, hace un tiempo atrás que la venta de servicios, la exportación de servicios ha crecido de manera ostensible, significativa dentro de nuestra carácter exportadora, y yo creo que ahí hay que focalizar, porque las grandes compañías en términos generales tienen su departamento de I+D, ocupan bastante la ley, acá sin nombrar compañías, pero ocupan muy significativamente. Hay que decir que tiene un tope anual de 15.000 UTM. Pero, ¿qué falta de la mediana empresa? ¿Falta que mayor conocimiento frente a la ley? ¿Falta que visibilicemos más la ley? ¿Qué es lo específico que falta para poder, obviamente, ocupar todos estos beneficios tributarios? Yo hablaba falta de las brechas que conversábamos al principio. ¿Por qué no nos aplica sobre todo la grande empresa? A mí me toca asesorar alguna empresa grande y la verdad es que ellos tienen súper claro cómo lo tienen que hacer y son aspectos más bien puntuales en las que lo asesoro, digamos, empresas, digamos, de acá de la región del Biobío, inclusive algunas de ellas. Pero yo diría que la pequeña y mediana empresa, como hablábamos al principio, despliega muchas actividades y requiere muchas actividades de I+D, pero no sabe que la está haciendo. Y lo otro, esto fue una modificación del año 2012, que antiguamente solamente este I+D se podía realizar de manera extramural, o sea, con instituciones fuera de la empresa. Pero en el 2012 hubo una modificación ahí bien interesante que permitió que esta investigación y desarrollo
también se reconociera de manera intramural, o sea, la que desarrolla la empresa. Yo creo que la verdad, falta conocimiento de la normativa, falta conocimiento de lo relevante que puede ser para una empresa poder establecer procesos, yo diría que recurrentes, que se reiteren, ¿no es cierto?, en el tiempo de investigación y desarrollo, porque es la única forma que nos podemos diferenciar de manera significativa, sobre todo la competencia, agregando, ¿no es cierto?, estos componentes de conocimiento que hacen que nuestras propuestas de productos, servicios sean más robustos y más competitivos en los mercados, que son cada vez más, hay más competencia, digamos, en ese sentido. Jorge, tú hablabas ahora del conocimiento de la normativa, ¿cierto?, que poder visibilizar eso. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir un empresario de mediana, pequeña empresa? Si recuerdo, por ejemplo, en esta entrevista dice, ¿sabes qué? Quiero beneficiarme de todos estos beneficios tributarios. ¿Qué pasos tengo que seguir para poder armar o desarrollar un área de innovación y desarrollo en mi empresa? Yo diría que lo primero es que ingrese a Corfo. ¿Ya? Porque Corfo, a ver, esto no es un subsidio, no es que graciosamente, ya por gratitud, Corfo le entreguen. Es el reconocimiento de una actividad, es un derecho. ¿Ya? Este beneficio tributario es un derecho. No es como un subsidio que a uno se lo pueden, no se lo pueden entregar de acuerdo a criterios de evaluación que están preestablecidos en una rúbrica, en las bases administrativas y las bases técnicas del financiamiento. Acá no, es un derecho. O sea, Corfo acredita que estas actividades son de I+D. Entonces, ingresar a Corfo, hay dos formas de poder postular. Una, que uno haga una manifestación de que va a hacer actividad de I+D. Entonces, no la ha hecho todavía, pero dice que la va a hacer. Como una declaración, un compromiso. Y en el fondo un proyecto. Ya. Pero luego, haya hecho esta manifestación o no la haya hecho, hay que presentar un proyecto donde uno incluye estas actividades de investigación y desarrollo. Hay varias empresas que se dedican a esto de asesorar en términos de los proyectos, y ese gasto de asesoría, de consultoría, también lo reconoce, de hecho hace muy poco lo reconoce la ley también como un gasto dentro de lo que puede descontar como impuesto a la renta a través de este beneficio tributario a la investigación y desarrollo. Entonces yo diría que ingresar a Corfo, como les digo, pues es un proyecto que uno presenta en el fondo y ahí Corfo reconoce estos gastos. Puede ingresar por vía de manifestación, que es más corto, pero siempre tendrá que presentar un proyecto después. Entonces, manifestación, después presentar proyecto. La ventaja es que cuando uno hace una manifestación, o sea, manifiesta que se va a acoger a este beneficio tributario, todos los gastos intermedios que realiza futuro le van a ser reconocidos. Cuando uno presenta un proyecto, solamente los gastos que hace ese futuro. Y ahí, y en ese aspecto también, ¿cómo los empresarios pueden fomentar una cultura de innovación y emprendimiento con sus trabajadores y sobre todo también con las distintas áreas que pueden existir en la empresa? Ahí también hay programas de inserción, por ejemplo, de capital humano avanzado. Entonces, estamos hablando de gente que ha postulado becas Chile, que llega con su doctorado, magíster, ¿no es cierto? Tanto en el nacional como extranjero. También ahí yo creo que es algo importante. Hasta hace poco estaban abiertas esa postulación, o creo que está permanentemente, lo desconozco, yo para no, digamos, quedar de mentiroso. Se lo vamos a ver en otro capítulo. Sí, para no quedar de mentiroso, pero ahí hay un subsidio que eventualmente permite que las empresas puedan agregar este capital humano avanzado, digamos, que tenga un conocimiento bien específico y de muy buen nivel, ¿no es cierto?, para que puedan integrar en la empresa. Y hay un subsidio para eso. Así que yo creo que ahí es un poco, yo diría que la gente se informe porque las herramientas desde el punto de la política pública, tanto de Corfo, Ministerio de Economía, como en el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, hay efectivamente muchas herramientas y ayuda, tanto como subsidio por un lado, que es plata, ¿no es cierto?, que uno le entregan, o como por otro lado, a través de este beneficio de pagar menos impuestos, digamos, de descontar estos impuestos por los gastos que uno realice en investigación y desarrollo. Solamente así como para 15.000 a UTM, que es mucha plata, digamos, lo que puede tope, y proyectos de sobre 100 UTM tiene que ser, o sea, no pueden ser proyectos tan chiquititos, tienen que tener un tope. Y otro, yo no quiero hacer una propaganda, pero cuando uno piensa en investigación y desarrollo, y está en la caricatura, y esto yo sé que a todos le puede ocurrir, pero una de las primeras empresas que se acogió a la ley de incentivo tributario fue Fantasilandia. Y Fantasilandia porque tenía un problema con las filas. Y como tenía un problema con las filas, tenía que resolver esto y a través de un proceso un poco más complejo que requería de una plataforma, de sensorización. No sé si alguien ha ido a Fantasilandia Santiago, ¿no es cierto? Y se encuentra con que, no sé, hay juegos que están con media hora de fila ya. Ellos querían administrar mejor sus filas. Y ocuparon ahí un algoritmo y otra tecnología y ese gasto lo pudieron reconocer en la ley de incentivo tributario. De hecho, es un ejemplo típico que pone Corfo
para efectos de poder obtener este beneficio tributario. Entonces, el llamado es que no solo empresas tecnológicas ya con mediana, pequeña muy tech empresa, sí, pueden acogerse, sino que Fantasylandia, o sea, un centro de entretenimiento, digamos, a través de juegos, hizo, digamos, una de las primeras... Y logró el beneficio tributario que Exactamente, yo creo que... entonces un poco el llamado ese a que las empresas de todo tipo puedan acogerse a este beneficio tributario. Todo y todas lo buscan también. Para ir cerrando esta entrevista, Jorge, me gustaría que nos pudiera entregar un resumen muy simple de cómo los empresarios también que están viendo nuestro programa o empresarias también pueden obviamente acceder a beneficios tributarios y además a poder desarrollar áreas importantes en su empresa de innovación y desarrollo, fomentando la cultura también de la creatividad y la innovación con sus trabajadores y trabajadoras. Primero, por el lado del incentivo tributario, tener actividades que pueden buscar en el manual de Frascati o la ley. Yo los llamo a buscar en internet porque esa información está. En segundo lugar, acercarse a alguna universidad, a alguna persona que conoce. CUDEC. A la Universidad de Concepción, acá tenemos a la Oficina de Transferencia y Licenciamiento, ahí está Andrea Catalán, ¿no es cierto?, de la oficina, que siempre está buscando, ¿no es cierto?, cómo conectar a investigadores de la universidad propiamente tal con empresarios. Luego ver este beneficio tributario, ¿no es cierto?, que existe, que, como dijimos, no es incompatible con estas líneas de Innova Región, Credit Valida o Alta Tecnología. O sea, son compatibles. Y yo diría que, sobre todo, tratar de informarse, participar de harta actividad en el entorno, como le llaman, el ecosistema, ¿no es cierto? Hay harta actividades para difusión. Entonces yo los llamaría, están los instrumentos, están las herramientas, están los investigadores, está el conocimiento que puede ser disponible para las empresas y es cosa de atreverse, ¿no es cierto? Y de efectivamente acometer estas acciones para lograr que al final del día le van a incidir en su competitividad y en su desarrollo empresarial. Jorge, te quiero agradecer por haber estado con nosotros y sin duda acá vemos unas imágenes maravillosas de lo que es el Gran Concepción, que esta imagen te invita a crear, a innovar y por supuesto agradecemos todos estos conocimientos que sin duda van a aportar a la innovación y desarrollo del crecimiento empresarial de muchos emprendedores y empresarios y empresarias también de la región. Así que nos separamos unos breves minutos y volvemos al multiverso donde las voces y las conversaciones no tienen límites.